Bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Amnistía Internacional ha dado a conocer en estas últimas horas su informe anual sobre derechos humanos en el mundo 2015-2016. Muchos gobiernos han infringido abiertamente el derecho internacional y están debilitando intencionalmente las instituciones destinadas a proteger los derechos de las personas. Es parte del resumen que han dado precisamente en su comunicado internacional de prensa. Y bueno, pues está ese tema, está un llamado respecto a los derechos que peligran y todo un conjunto de cosas que es muy importante revisar esta noche a raíz precisamente de esta entrega, de esta difusión de este informe de esta organización internacional tan importante en materia de derechos humanos. Y está aquí en México, en la Ciudad de México, en el estudio de CNN, Erika Guevara Rosas, que es la directora para las Américas de Amnistía Internacional. Erika, gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches. Déjame presentar, antes de iniciar la charla contigo, este reporte que nos presenta, y le agradezco siempre, a Krupskaya Liz sobre esto que estamos hablando. Claudia Medina fue detenida en su domicilio en el puerto de Veracruz en agosto de 2012, junto con su esposo, por hombres que identifica como elementos de la Marina. Posteriormente, aseguran, los torturaron y amenazaron para que aceptaran que formaban parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Fui sujeta a descargas eléctricas, me pusieron salsa picante en las fosas nasales, me daban golpes. Yo siento que las descargas estuvieron como de 20 minutos sentada en esa silla. Vamos a demostrar que Tras firmar una declaración autoinculpándose, fue trasladada a un penal en Zacatecas. Ahí empezó en solitario una defensa que culminó con su exoneración de todos los cargos por parte de un juez en Jalapa, Veracruz. Y no creas. Ahora lo que busca es que se sancione a los involucrados en actos de tortura. Sirve a sacarlo. Su esposo continúa detenido y sin juicio a la vista. La tortura y otros malos tratos, asegura el informe más reciente de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en el 2015, continúa siendo generalizado en México. En términos generales, el organismo indica que en el país se está viviendo, dicen, una de las peores crisis en esta materia de todo el hemisferio. Más de 27,000 personas que hoy día se encuentran desaparecidas o no localizables, miles y miles de personas que han perdido la vida en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, miles y miles de personas desplazadas de sus hogares precisamente huyendo de la violencia. Sobre los migrantes señalan que continúan siendo víctimas de secuestros colectivos, extorsión, desapariciones a manos de grupos de la delincuencia organizada en convivencia con agentes estatales. Indican además que tanto periodistas como defensores de los derechos humanos son víctimas de amenazas, hostigamiento, agresiones y asesinatos. Y ante una crisis de esta magnitud, lo más preocupante ha sido la respuesta del Estado. Una respuesta no solo ineficiente, ineficaz para atender los problemas sociales generados en este contexto de violencia, pero también una respuesta negligente, indolente, intolerante a las críticas. El gobierno de México no se ha pronunciado sobre este informe en particular, aunque en varias oportunidades diversos funcionarios, incluyendo el propio presidente de México, Enrique Peña Nieto, han expresado su compromiso por los derechos humanos. En tal sentido, envió 2 iniciativas de ley en diciembre pasado contra la tortura y la desaparición forzada, ambas en proceso de discusión en el Legislativo. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México. Bueno, gracias, Krupskaya. Ya escuchamos un fragmento de lo que la propia Erika Guevara ha dicho a CNN. Erika, bueno, pues estamos frente a un panorama que, descrito por Salil Shetty, que, bueno, pues encabeza precisamente Amnistía Internacional, es gravísimo. Si nos atenemos a algunas de las frases que ha dicho Salil y de lo que está hecho parte de este informe, pues estamos frente a un riesgo muy grave en relación a los derechos humanos. Déjame retomar una de ellas para iniciar la charla contigo en este estudio de la Ciudad de México. No solo peligran nuestros derechos, sino también las leyes y el sistema que los protegen. Más de 70 años de duro esfuerzo y avances en materia de derechos humanos están en la cuerda floja, dice Amnistía Internacional. ¿Así lo ven de grave?
Así es, Carmen. El día de hoy estamos presentando este informe que es el estado de los derechos humanos en todo el mundo, eventos que acontecieron en el 2015 y lamentablemente lo que hoy día estamos describiendo a través de este libro que contiene una serie de documentaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en 160 países alrededor del mundo, lo que nos muestra es que efectivamente estamos en la presencia de una grave crisis de derechos humanos en donde las protecciones a los derechos básicos por las que tanto como sociedad hemos luchado, pues hoy día se ven en riesgo. Los derechos humanos están siendo vistos como una amenaza para la mayoría de los estados y con la justificación de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas, con la justificación de medidas de seguridad, terminan violentando estos derechos. Alrededor del mundo hemos visto ejemplos catastróficos. Hoy día estamos enfrentando una de las peores crisis de refugiados en todo el mundo. Hay más de 60 millones de personas en búsqueda de protección internacional que están escapando de la violencia, que están escapando de la persecución. 60 millones. 60 millones. Uf. Y que muchas veces escapan de la persecución de sus propios estados. Y lo que encuentran es menos que protección. Lo que encuentran son una serie de obstáculos y otras violaciones a los derechos humanos. En nuestro informe rescatamos que más de 30 países, por lo menos sabemos, hemos documentado, han obligado a las personas a regresar a sus países de origen, en donde sus vidas están corriendo riesgo. En más de 122 países de los que documentamos en este informe se sigue practicando la tortura, en muchos casos de forma sistemática y generalizada, como en el caso de algunos de nuestros países en la región de las Américas. Erika Guevara, bueno, estos señalamientos, este llamado de atención mundial, ¿pone el énfasis en alguna región, en algunas zonas, en algunos gobiernos, en algunos países en particular? Bueno, en Amnistía Internacional no compara, no tiene índices que midan qué estado es más violento, pero sin duda hay focos de atención. Evidentemente hay focos hoy en crisis como la crisis de Siria, graves violaciones a los derechos humanos en algunos países asiáticos, amenazas a las leyes, en el caso, por ejemplo, del Reino Unido, que en el 2015 han anunciado la posibilidad de abolir la ley de derechos humanos, que es una ley histórica que ha protegido los derechos básicos de las personas, y esto precisamente justificando como medidas de seguridad. Varios países africanos amenazan con salirse de la Corte Penal Internacional, mismos países que en su momento no solo promovieron la creación de la Corte, sino además la utilizaron para atender graves violaciones a los derechos humanos. Así es que en varias partes del mundo estamos viendo un retroceso sistemático y lamentablemente las Américas es también una región que está viviendo una grave crisis en derechos humanos. Erika, hablemos de las Américas. ¿Qué radiografía nos ofrece Amnistía Internacional de las Américas? Pues lamentablemente, Carmen, la radiografía es muy pesimista. Estamos enfrentando, como te comento, un retroceso sistemático en la protección de los derechos humanos en todo el continente. Evidentemente hay ciertos progresos y ciertos avances institucionales y en la normatividad, pero esos no se han traducido en mejoras en el bienestar de las poblaciones, y hoy día millones y millones de personas están enfrentando graves violaciones en un contexto de violencia casi generalizada. Las Américas es la región más violenta del mundo. 8 de nuestros países ocupan la lista de 10 países más violentos en todo el mundo. Solo Colombia, Brasil, Venezuela y México cuentan con uno de los 4 homicidios que se cometen en todo el mundo. Esta es la región más peligrosa para defensores y defensoras de los derechos humanos, para periodistas. Es la región más peligrosa para aquellos quienes hoy día están luchando en contra de estos proyectos de multinacionales, particularmente de la industria extractiva. Líderes comunitarios indígenas principalmente están perdiendo la vida en esta lucha, y lamentablemente la respuesta del Estado ha sido violenta, igualmente una respuesta militar en la mayoría de los casos, para enfrentar problemas sociales, como en el caso de México, en el caso de Brasil, con un índice de homicidio a jóvenes negros que cada día va a un aumento y donde hay una total impunidad, no se lleva a perpetuadores de estas violaciones a los derechos humanos ante la justicia. Así es que digamos que la radiografía es bastante negativa, y es bastante negativa en cada uno de los rincones de la región, y que es lo más grave.
Erika Guevara Rosas, déjame hacer una pausa y regresamos. Me has dicho que no hace Amnistía Internacional ejercicio comparativo o no tiene esa metodología para poder comparar país con país, pero podrá evaluar lo que son informes anteriores de Amnistía Internacional. Estamos frente a un caso especialmente grave. Año tras año, Amnistía Internacional nos ofrece el retrato de las cosas que no funcionan en materia de derechos humanos y suelen ser duros los informes. Este en particular, ¿encuentras que es más duro que en años anteriores? Después de la pausa te escuchamos. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, con este informe, que es este informe que tienes aquí, que es este volumen que está acá. El libro. Bueno, es un volumen importante en donde está registrado el conjunto de investigaciones y de informaciones que Amnistía Internacional está presentándole al mundo en estas últimas horas. Yo te pregunté, Erika, hace unos momentos que si bien Amnistía Internacional no hace comparación país con país o este tipo de ejercicios que es complicadísimo imaginarlos, pero si bien no es eso, sí puede ser una revisión de sus propios informes. Y tú, que has estado en Amnistía Internacional y en todos estos temas, ¿encuentras que este informe 2015-2016 es especialmente grave? ¿Tiene una connotación de mayor gravedad, de mayor profundidad en lo que están diciendo? Sin duda alguna, Carmen. Respecto al año pasado, al antepasado. Respecto al año pasado y al antepasado, el retroceso es sistemático. Hay un contexto de deterioro que cada año estamos documentando. Bueno, en el caso de las Américas, claramente en México se ha duplicado el número de denuncias de tortura de un año al otro. Duplicado. En Brasil ha aumentado significativamente el índice de homicidios en jóvenes negros. En Estados Unidos, la violencia policial también ha aumentado. El número de cifras de personas que han muerto por una acción violenta por parte de un policía, también han ido en aumento. Y el uso excesivo de la fuerza en cada uno de los países de la región también está en aumento. Así es que el contexto es bastante complejo, pero es cierto que hay un deterioro, y lo más complejo y lo más agravante de esta situación es la respuesta de los estados. Una respuesta ineficiente, una respuesta en muchos casos negligente, una respuesta que ataca fundamentalmente no solo la protección de derechos humanos, sino las normas, las instituciones, tanto a nivel global como regional, que han sido creadas precisamente para vigilar el respeto de los derechos humanos. En el caso de las Américas, nuestro sistema interamericano de derechos humanos ha sido atacado múltiples veces. No solo Venezuela ha denunciado la Convención Americana y retirado la Corte Interamericana de Derechos Humanos de su jurisdicción, de su competencia, pero también otros países como República Dominicana, Ecuador, en cada intento por justificar las violaciones a los derechos humanos que se cometen, amenazan con retirarse también de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso por darte algunos ejemplos. México, por ejemplo, que ha sido uno de los países más intolerantes ante cualquier crítica de mecanismos de Naciones Unidas o de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales, como una estrategia sistemática, una tendencia precisamente para cubrir una crisis tan profunda como la que está viviendo este país. Bueno, ese es un tema, desde luego, hablando del caso mexicano, revisando muy al vuelo, desde luego, lo que sucedió con Juan Méndez, el relator de Naciones Unidas para el tema de la tortura, que vino a una visita oficial, presentó su informe, que fue un informe pues muy serio, pero muy severo también respecto a lo que pasa en la tortura en México, y la reacción oficial fue bastante negativa. Está el tema de los expertos del grupo de invitados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa, que bueno, ahí hay una fricción importante, pero sobre todo se ha desatado pues estas cosas colaterales que no se le pueden atribuir directamente a un gobierno, pero que tienen aroma de ser inducidas precisamente para desacreditar a aquellos expertos que están trabajando, en este caso, en la investigación de Ayotzinapa. ¿Qué dices de eso para un mensaje colateral de lo que estás mencionando del informe? Bueno, y no solo es un
un mensaje colateral en nuestro informe. Rescatamos precisamente esta tensión que existe ante el escrutinio internacional, sobre todo en países como México, Venezuela, Brasil, Colombia, pero también denunciamos el acoso y el hostigamiento existente a defensores de los derechos humanos, a instituciones, expertos, organismos encargados de la defensa. El caso de México es un caso lamentable. El año pasado, efectivamente, la reacción del Estado frente no solo a las críticas, pero a cualquier intento por coadyuvar a solucionar esta crisis tan profunda de derechos humanos que vive el país, pues se encontró no solo el rechazo, sino inclusive una respuesta agresiva por parte del Estado. Tú comentabas la situación ocurrida con el relator especial de Naciones Unidas para la tortura, Juan Méndez, una persona reconocida mundialmente por su trabajo, muy seria en su trabajo. Sus informes no solo denuncian una situación, sino más, además ofrecen un plan de acción para resolver la situación, y esa no fue la excepción con el informe que presentó sobre México. Pero otros grupos, como el grupo sobre desaparición forzada, que también emitió recomendaciones muy puntuales al Estado mexicano para atender la situación que hoy viven más de 27,000 personas en una democracia que ya de por sí habla por sí solo de un número desproporcional, y que también recibió este tipo de ataques. Amnistía Internacional, por ejemplo, no somos exentos a este tipo de ataques. Hace algunas semanas hemos lanzado un informe sobre la situación de personas desaparecidas en México, y la respuesta del Estado lamentablemente fue de negación absoluta. El decir que nuestro informe no se basa en cifras reales, que realmente no sabemos dimensionar la situación. Los 27,000, ¿no? Los 27,000. Y bueno, ¿cuál es la cifra? Y yo debo decirte que por primera vez le estamos dando la razón al Estado. Efectivamente consideramos que este registro oficial no está representando la verdadera dimensión y la magnitud del problema. Yo he tenido la oportunidad de viajar por el país, y en cada uno de los estados me he encontrado con un sinnúmero de colectivos de familias buscando a sus desaparecidos. Y eso, en un estado democrático, un estado que respeta el Estado de Derecho, no es normal. Así es que sí, efectivamente consideramos que esos 27,000 personas que están en este registro oficial no necesariamente dimensionan la magnitud de esta crisis tan profunda. Pero porque se quedan cortos. Porque se quedan cortos. Ese es el tema. Al final de cuentas, de lo que nos habla este asunto de que incluso no hay una cifra, un registro oficial que sea consistente, creíble para la propia autoridad y para el resto, es todo un tema. Empezamos por ahí, ¿no? Empezamos por ahí, un país que se conoce de sus niveles de impunidad. Sabemos, por ejemplo, que solo un pequeño porcentaje de los delitos que se cometen son denunciables, y que de ese pequeño porcentaje, un mínimo porcentaje llevan a una convicción, a una sentencia, a llevar al perpetuador ante la justicia. Entonces, si hablamos de una dimensión de esta naturaleza, con una profunda impunidad y una corrupción que cada día permea más las esferas del poder, bueno, pues estamos hablando de una crisis de mayores envergaduras. Déjame, Erika, hacer una pausa y regresamos. Bueno, pues una, como decíamos, radiografía de todo el planeta, país por país. Hay señalamientos país por país. Voy a la pausa y menciono, hablan de México respecto a las 27,000 personas, su grave historial de abusos contra derechos humanos, incluida la desaparición de 27,000 personas, y su dura respuesta a las críticas de la ONU en relación con el uso generalizado de tortura, permitiendo la impunidad casi total pese al aumento de las denuncias. Está el caso, Estados Unidos, Guantánamo. ¿Por qué no después de la pausa? Una vez que Barack Obama ayer anunció un plan para cerrar Guantánamo, importante rescatar lo que Amnistía Internacional señala sobre lo que pasa en Estados Unidos en materia de derechos humanos, y pues echan por delante efectivamente Guantánamo. Supongo que no sabían que ayer iba a haber un anuncio y lo podrían incorporar, pero desde luego es todo un tema que se tiene que revisar, entre otras cosas. Volvemos en un instante más. Entramos en la parte final hablando esta noche del informe Amnistía Internacional 2015-2016. Volvemos con Erika Guevara. Bueno, Erika, se nos acaba el tiempo y hay pues todo este panorama mundial. Estados Unidos, Guantánamo.
Bueno, Estados Unidos no es la excepción en este informe, todo lo contrario, hemos denunciado varias situaciones de graves violaciones a los derechos humanos y sin duda alguna Guantánamo continúa siendo uno de los casos más emblemáticos de graves violaciones a los derechos humanos, que no solo ha marcado Estados Unidos, sino ha marcado todas las políticas de seguridad y antiterroristas en todo el mundo. Hay una promesa de Obama, una promesa continuada, porque ha sido una promesa desde su primera campaña de cerrar Guantánamo. Al día de ayer ha hecho este anuncio, de este planteamiento de ya un plan específico para cerrar Guantánamo. Sin duda alguna es un plan bienvenido, ¿no? Guantánamo tiene que ser cerrado. Sin embargo, hay mucha preocupación sobre el plan de acción, porque lo que pareciera es que simplemente están transfiriendo una situación de violaciones a los derechos humanos con estas detenciones prolongadas, sin juicios justos, sin cargos ni siquiera que se conozcan. Ya tiene casi un año que se presentó el resumen ejecutivo del Comité de Inteligencia del Senado, que estudió todo el programa de la CIA y que hizo denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos que incluyen tortura y prácticas realmente denigrantes a la dignidad humana, y que lamentablemente pareciera solo un libro narrativo de lo que sucedió y no necesariamente un instrumento que lleve a la justicia. Hasta este momento no se ha iniciado ni un proceso, ¿no?, para llevar a perpetuadores de estas violaciones a los derechos humanos ante la justicia en los Estados Unidos. Y eso es muy grave también. Sí, nos estamos despidiendo, Erika. Un contrasentido, tú lo dijiste al principio muy brevemente, un contrasentido parece ser que ha avanzado muchísimo la cultura de derechos humanos, la normatividad, constituciones. México tiene una reforma constitucional muy importante, las leyes, todo pero en contraste la realidad va en sentido contrario. 30 segundos para despedirnos. Sí, es lamentable y también tiene que ver mucho con la concientización de las personas en general. Nosotros somos quienes somos responsables por hacer a nuestros estados rendir cuentas sobre la protección de los derechos humanos. Y eso tiene que ser a través de muchos procesos, incluido el electoral, incluido la salida a las calles, incluido hacer rendir cuentas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo. Así es que también es una responsabilidad de todas y todos hacer que los derechos humanos sean una realidad. Claro. Indudablemente. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, gracias por estar aquí para hablar, para comentar este informe que empieza a circular a partir de este día en todo el mundo. Gracias por estar aquí en México y platicarlo. Gracias, Carmen. A ti gracias por estar aquí y a usted gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien, buenas noches. Hasta mañana.